días, soy su profesora Karen de Ciencias Naturales y hoy les voy a explicar las guías que hemos trabajado en casa. Lo primero que conocimos es la estructura de una planta. Vamos a trabajar todo sobre las plantas. La estructura de las plantas básicas son la raíz, que es la encargada de absorber las aguas y los nutrientes del suelo, y otra función muy importante es que mantiene fija la planta al suelo. De esta manera ella no sale volando con el viento, ¿ya? Y las raíces se encuentran bajo la superficie del suelo. La siguiente estructura corresponde al tallo. El tallo tiene la función además de darle soporte a una planta como una columna vertebral, es la que sirve para transportar a través de ella el agua y los nutrientes. El agua que absorbe por las raíces y luego los nutrientes que se fabrican en las hojas y son transportados a toda la estructura de la planta. Las hojas son muy importantes porque en ellas se fabrica el alimento de la planta. Ella es la encargada de captar la luz solar y el dióxido de carbono tan importante para la producción de su alimento. Las flores, en cambio, son las encargadas de la reproducción. Gracias a ellas, una planta puede seguir reproduciendo y manteniendo su especie. Y dentro de ella es donde se va a transformar o se va a producir el fruto. En su guía, ustedes tenían que marcar cuál era la función de las estructuras de una planta. Yo les coloqué la raíz, el tallo, la hoja y la flor. ¿Quién transporta el agua? El tallo. ¿Quién tiene la función de absorción del agua? Las raíces. ¿Quién le da el soporte a la planta? El tallo. ¿Dónde se fabrica el alimento? En la hoja. ¿Quién es el encargado de la reproducción? La flor. Y finalmente, ¿quién tiene la función de absorción de la luz solar? La hoja. Ahora, las plantas tienen necesidades. Ellos son organismos autótrofos. Auto significa a uno mismo y trofo significa alimentarse. O sea, producen su propio alimento. ¿Ya? Ellos lo elaboran a partir de sustancias que se obtienen del ambiente, sustancias que no tienen vida, o sea, no se comen a ningún otro ser vivo. Estas sustancias son el agua, las sales minerales que obtienen del suelo, el dióxido de carbono que se extrae del aire y que lo producimos nosotros, y la luz del sol. Este proceso en el que fabrica su alimento tiene un nombre, y ese nombre es fotosíntesis. Vamos a ver este cuadro resumen que les coloqué para que vean cómo se produce la fotosíntesis. Las flechas que están ingresando hacia adentro de la planta es lo que ingresa y las que van de salida es lo que la planta produce. La planta, vamos a partir por acá, absorben sus raíces, absorben el agua y sales minerales del suelo. Luego, todo esto es transportado desde las raíces hasta las hojas. Una vez que el alimento se va a elaborar, está producido, lo va a conducir de vuelta hacia todas las estructuras para alimentarlo, como se los mencioné anteriormente. La planta también absorbe el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas que nosotros producimos como desecho. Cuando ustedes respiran oxígeno, pero eliminamos dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono es parte de lo que la planta necesita para producir su alimento. Por eso es tan importante esta relación que tenemos nosotros con las plantas y cuidarlas. Las hojas toman el dióxido de carbono del ambiente, más la luz solar que toman del sol, más las raíces que tomaron el agua, y aquí en las hojitas, que vamos a decir que es como la cocina de una planta, se va a producir su alimento, que es un tipo de glucosa. Las glucosas son las azúcares. Es un tipo de azúcar que la planta produce y que luego la va a transportar nuevamente a través del tallo hacia todas sus estructuras para alimentarla. ¿Ya? La planta del tallo por dentro tiene ciertas estructuras que se encargan de ese transporte. En este proceso, la planta, al igual que nosotros producimos como desecho dióxido de carbono, las plantas van a producir un desecho, pero ese desecho es sumamente importante para nuestro planeta y es el oxígeno, que es el O2. ¿Ya? El oxígeno es sumamente importante y es por eso que debemos cuidar las plantas y cuidar nuestros bosques para tener nuestros pulmones verdes que salven a nuestro planeta. Muy bien. Nuevamente vamos a trabajar con la estructura. Aquí teníamos que escribirla. ¿Quién absorbe agua y sales minerales del suelo? Las raíces.
¿Quién incorpora dióxido de carbono y libera el oxígeno? Las hojas. ¿Quién transporta agua y minerales en la planta? ¿Quién transporta? El tallo. ¿Quién fabrica el alimento? Las hojas. ¿Y quién transporta el alimento para todas las partes de la planta? El tallo. Muy bien. Ahora que ya sabemos cómo la planta se alimenta, cuál es su estructura y cómo se alimenta, tenemos que ver cómo se reproduce, porque las plantas también tienen hijitos y tienen que reproducirse para mantener su especie. No todas se reproducen a través de flores. Hay otras plantas que se reproducen a través de esporas, que es una reproducción asexuada que no necesita de un órgano masculino y uno femenino, como son los helechos. Hay otros que son coníferas, que también tienen una reproducción sexuada, pero que no son flores como los conitos, esos conitos, o le decimos coquito, de los pinos que pintamos para hacer adornos de Navidad. Pero en este caso vamos a trabajar la reproducción a través solo de la flor. Las flores son las encargadas de la reproducción y tienen ciertas estructuras que yo quiero que conozcan. La primera son los pétalos. ¿Cuál es la función de un pétalo? La función del pétalo es ser llamativo, es atraer a los insectos, porque son los insectos los mayores polinizadores, como las abejas. Ellas se van a parar en las plantitas para extraer el polen, y de casualidad, sin quererlo, pero muy necesario para nosotros, al moverse de una flor a otra, transportan el polen para la polinización. La estructura, además de los pétalos, que son llamativos, como yo les dije, para llamar a los insectos a comer, vengan a comer y me hacen un favor, tienen la parte femenina, que sería el pistilo. Es esta parte que está acá en el interior y es la parte más gordita. El pistilo es la estructura femenina, en la zona más ancha, y dentro de ella se encuentran los ovarios. Y dentro de los ovarios están los óvulos. Esos óvulos son las semillas. Piensen en una manzana. Cuando cortan una manzana, la manzana tiene esta estructura por dentro, que es su ovario, y sus pequeños óvulos serían sus semillas, que son las que le van a dar vida a otra planta. También están los estambres, que son estos palitos finitos, ¿ya? Los estambres son la estructura masculina. Y en la punta tenemos las anteras. Las anteras son estas cositas gorditas y en ellas se encuentra el polen. Aquí les voy a explicar lo que es la polinización. La abeja se deposita sobre una flor, ¿ya? Y el polen de las anteras que están en el estambre va a entrar al pistilo y va a producir la fecundación, entrando el polen, ¿ya? Aquí está. O lo puede hacer dentro de la misma flor o de una flor a otra flor llevando el polen. Y acá vemos todo el proceso. La flor, en los estambres que tiene las anteras están los granos de polen. El grano de polen va a caer dentro del pistilo y este grano de polen, que es la parte masculina, se va a unir con el óvulo, que es la parte femenina. Y eso va a dar vida a una semilla que va a tener dentro una nueva vida. La planta, la semilla cayendo en tierra, va a dar origen a una nueva flor. Esos cuadernos tenían esta actividad. Tenían que colorear de rosado el pétalo, verde el pistilo, de azul el ovario, que es la parte interna, de rojo los óvulos, anaranjado o naranja los estambres y de amarillo las anteras que contienen el polen. Ahora que ya sabemos cómo se poliniza una flor, sabemos que forma una semilla, pero vamos a conocer la estructura propia de la semilla que va a dar nueva vida a una plantita. Las semillas tienen esta estructura, tienen tres partes fundamentales que quiero que aprendan. La primera se llama testa, que es lo que cubre la semilla. Imaginen en una semilla de poroto. La parte externa, su cáscara, se llama testa. Dentro de esta semilla va a estar el embrión, que es lo que va a dar vida. Ya es lo que va a crecer y va a dar origen a la raíz, al tallo y a las hojas. Pero la otra parte del poroto, lo que nosotros nos comemos, es la sustancia de reserva, es necesaria para el crecimiento y desarrollo del embrión. Miren acá. No se ve muy bien, pero acá hay una semilla.
y comienza a nacer. Mientras no tenga hojas, la nueva plantita no se puede alimentar porque no puede hacer fotosíntesis, que es la forma que se alimenta. Entonces, mientras eso pase, se va a alimentar de la sustancia de reserva que está dentro de la semilla. Fíjense acá, lo primero que salió, siempre sale primero la raíz. Luego de la raíz se va a fijar al suelo para absorber los nutrientes, el agua y sales minerales, pero va a salir hacia el exterior la semilla para dar inicio a las hojas. Una vez que está en esta etapa, se elimina el resto de la semilla que era sustancia de reserva y la planta puede comenzar a crecer porque ya puede hacer fotosíntesis porque ya tiene hojas. Muy bien, niños, esto es lo que hemos trabajado en sus guías, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Chao!